pero millones le siguieron al Señor. 120 le permanecieron fieles y bueno, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo, por la enseñanza que nos da la palabra del Señor, veo de que la razón por la cual los hermanos no permanecen en la iglesia de la gracia, porque claro, nosotros venimos de una legalidad de años, así también los hermanos vienen de una vida fracasada en la iglesia, en su propia vida, y me acuerdo cuando nosotros entramos a la iglesia legalista, nos podían pegar con una masa de 20 kilos y no nos hacía nada, porque era tanto el amor que teníamos por el Señor. Pero después pasaron los años, y tantos golpes no quitó la costra, no quitó, sino que nos lastimó tanto golpe, nos dañó. Pero el oro no se veía, es decir, que la costra no salió. Y venimos a la gracia así destruidos y se nos habla del amor de Dios y ya nosotros ya lo recibimos. Se nos dice que somos salvos, pero cuando viene el perfeccionamiento, cuando la palabra quiere perfeccionarnos, como cuando estamos hablando en el libro de Números, en la radio, yo creo que ese tema es más para la iglesia que para la radio. Vemos ahí en el capítulo 33 de Números que Doffa, que significa golpe de martillo, o labrando a golpe de martillo, ¿no? O si no, significa machacar. Y era una obra, el golpe de martillo y el machaqueo de las cosas que se iban a usar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Era necesario que sean golpeadas, tenían que ser golpeadas. Y bueno, los hermanos vienen a la gracia y ya no es una palabra carnal la que los golpea, sino que la palabra de Dios la que los golpea. Pero tenemos la misma actitud que teníamos cuando nos golpeaban en la legalidad, por no discernir. No, los hermanos, cuando se habla la palabra, cuando Dios manda su palabra para perfeccionarnos nosotros, para quitar la costra que hay en nosotros, para que se vea el oro, porque no había otra forma de quitar la costra del oro, ¿no? Sino a golpe de martillo. Entonces los hermanos, al no entender cuál es la intención de la palabra que corrige, de la palabra que instruye, de la palabra que perfecciona, no saben la intención, entonces lo ven como una palabra dura y se van. No ven el beneficio. Y por ejemplo, para formar a los querubines, le dieron un pedazo de oro, una piedra de oro sin forma, a aquellos que tuvieron que labrar a los querubines para que fueran puestos sobre la tapa del propiciatorio. Se lo dieron a artesanos, a hombres que conocían del trabajo, de la obra primorosa. No se lo dieron a cualquiera. Pero dieron cualquier cantidad de golpes de martillo para poder labrar a esos seres celestiales, angelicales. Y bueno, nosotros, para poder manifestar el carácter del hombre espiritual, para poder manifestar el carácter del hombre nuevo, del hombre que vino del cielo, la palabra va a golpear y nos va a hacer ver aquellas cosas que estorban, ¿no? Y la palabra viene, nos hace ver el orgullo, la palabra viene, nos hace ver que
que nosotros nos creemos superior a otros, la palabra viene y nos confronta y nos hace ver la escoria que hay en nosotros. Claro, el problema es que me hace ver por la boca de un hombre, que ese vendría a ser el pastor, que predica la palabra, pero el pastor es el instrumento. Es como el instrumento que usaban aquellos que labraban el oro, usaban el martillo y el cincel. El martillo y el cincel eran los instrumentos, el pastor es el instrumento, pero no es el que... No es la obra del pastor, sino que es la obra de Dios. Dios está haciendo un trabajo por medio de su instrumento, ¿no? Y bueno, y a veces los hermanos no entienden todo este proceso. Eso está ligado con las coronas, ¿no? Para aquellos que van a obtener una corona, tienen que entender que para heredar la corona, para heredar el galardón, van a tener que soportar muchos golpes de martillo, ¿no? Porque piense usted cuando llegó, cuántos martillazos recibió, y sin misericordia, a veces, ¿no? Mete y mete y mete, parece que el único que me habla es a mí. Ya estoy cansado que me estén golpeando, pero es Dios quien está haciendo la obra, porque Dios quiere que usted obtenga el galardón completo, como dice la palabra de Dios. Acá en esta iglesia, los hermanos se han ido porque no han soportado el golpe del martillo, ¿no? Y no han soportado la instrucción, la corrección, la exhortación, ¿no? Igual cuando éramos legalistas, ¿no? No soportamos, aunque ahí soportábamos. Y no nos íbamos de la iglesia. Aunque nos pusieran de disciplina, nosotros estábamos ahí, ¿no? Nos manteníamos fieles ahí. No nos íbamos así. A nosotros lo que nos sacó de la iglesia legalista fue la gracia. Pero si fuera por nosotros nos hubiéramos permanecido allí. Si no, pregúntele a la hermana Andrea, ¿no? Por eso son cosas que... Pero yo creo que la gracia va a prevalecer a costa de todo lo que está pasando, ¿no? Bien, gloria a Dios. La gracia este lugar se va a llenar. Y no sé si le vamos a tener que comprar al vecino la propiedad porque se va a Cristo. Aquí él va a venir a buscar una esposa. ¿Sabe cuántos son las filias de la esposa? 10 millares de millares. 10, yo no creo que se haya alcanzado el número de la esposa en 2000 años. No creo, porque hubieron generaciones que ni conocieron la gracia. El fracaso de la iglesia presente es la siembra de la iglesia hace 20, 30 años. La iglesia hace 20, 30 años no predicaba la gracia. Por eso fracasó. Pero la gracia no fracasa. La gracia es triunfadora, siempre es triunfadora. No, y aunque nosotros somos pocos, no importa. Esto se va a multiplicar. Se va a multiplicar por lógica. Porque si la esposa es 10 millares de millares y en 2000 años no se alcanzaron ni siquiera, no sé, a 5000, póngale. Imagínese lo que falta. Tiene que venir un avivamiento de este mensaje de gracia. Tiene que venir un fuego, porque ¿qué le falta a este mensaje de gracia? A este mensaje de gracia le falta el poder. Pero eso no lo manejamos nosotros, eso lo maneja Dios. Dios tiene que manifestar su poder a través de la gracia, obrando la transformación en la vida de los creyentes. La transformación. Después prodigios, milagros y maravillas, eso van a venir después. Y bueno, hermanos amados, y para poder nosotros
hacer una realidad, o nosotros no, sino para que Dios pueda hacer una realidad, la multiplicación de los hermanos en este lugar, nosotros que estamos en este lugar tenemos que cambiar el mensaje. No el mensaje de la gracia, sino que tenemos que dejar de hablar de las cosas y hablar de Cristo. Hablar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de lo que hizo por los hermanos. Los hermanos no conocen la justificación, no saben el proceso, no saben lo que tuvo que hacer el Señor para poder justificarnos, regenerarnos, ¿no? Salvarnos, darnos un nuevo nacimiento. Hay que hablar de todo eso. Bueno, hermanos amados, damos gracias al Señor. Para no ir tan lejos, vamos a leer ahí en Santiago, ¿no? Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios, gracias. Mando saludos a todos los hermanos que nos miran por Facebook. No, tal vez nos estén mirando en Misiones, el hermano Alonzón, a la iglesia que está en San Pedro, a todos los hermanos. Mandamos saludos a los hermanos, al pastor Jorge Amarga, a la hermana Nilda, al hermano Richard, a su esposa, a la hermana Gladys, a su esposo, al hermano Pedro, Carlos. También el Señor le bendiga grandemente y a toda su familia. Alabado sea el Señor. Bueno, también mandamos saludos a la hermana Romery en Bolivia. Que el Señor le bendiga grandemente, y al hermano Juan que está viajando para aquel lugar. El Señor lo bendiga. Hermano Mario Repetura en Zárate. Hay tantos hermanos. Al hermano Antonio Villarreal, al hermano César y su esposa, su familia, al hermano Gustavo Iperaguirre, a todos los hermanos, al hermano Roberto Plaza, tantos hermanos que han pasado por este lugar. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien me puede leer ahí en el versículo 13 de capítulo 1? Amén. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Fíjese, hermanos amados. Entonces, cuando alguno es tentado, ahí hablamos el otro día, ¿no? Que la madre de la tentación o la madre del pecado es la concupiscencia, ¿se acuerdan, no? Amén. Porque dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Vio? Ahí por eso decimos que es la madre, porque da a luz el pecado. ¿Quién da a luz el pecado? La concupiscencia. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos desmedidos, ¿no? Por los placeres de este mundo, ¿no? Por los placeres, los desmedidos ya. ¿No? Siempre tenemos que relacionar nosotros ahora con la nueva mente que nosotros tenemos, porque ahora tenemos una mente renovada y una mente que produce arrepentimiento, porque nosotros nos vivimos arrepintiendo, no porque hayamos hecho algo malo, no porque, sino por el hecho de que hemos vivido en una vida religiosa, ¿no? Nos arrepentimos de eso, de tantos años hemos vivido una vida religiosa de apariencias, ¿no? Eso sí, hemos cometido ese pecado, si es que es un pecado de ignorancia, podría decirle, y nos arrepentimos. ¿Cómo nos arrepentimos? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque arrepentirse significa cambio de mente. No me acuerdo la palabra griega que se usaba para eso, pero significa cambio de mente. Entonces, fíjese cómo la concupiscencia da luz al pecado. Si yo tengo una debilidad en la carne y yo le doy lugar a esa debilidad y la satisfago a esa debilidad,
esa debilidad que se llama concupiscencia, esa debilidad va dando el pecado. Fíjese, y eso es algo terrible, porque nosotros no podemos tener ninguna relación sino solo con nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos tener una relación con otro, sea el mundo, sea la carne, sea la religiosidad, sea lo que sea. Solamente tenemos que tener nuestra relación con Cristo. En este caso, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque la gracia da a luz al hijo de la libre y no al hijo del esclavo. Amén. Nosotros sabemos que cuando dice la palabra sal de la casa de tu padre, ¿no? Era porque teníamos un padre, pero una madre que nos cuidaba a nosotros, porque dice que la madre que nos cuidaba a nosotros era nuestro ayo, ¿no? Y esa madre que nos cuidaba a nosotros no era la gracia, sino que era la ley, ¿no? Pero hasta que vino Cristo, dice. Hasta que vino Cristo. Y entonces, cuando vino Cristo, entonces echa a la esclava y a su hijo, ¿no? La esclava vendría a ser la religión, ¿no? Que era sostenida por la ley, y los hijos de la esclava son los esfuerzos que uno hacía por poder satisfacer la ley, ¿no? Esos son los hijos de la esclava. Pero ahora estamos con otra. Nosotros no somos de esa, no nacimos de esa mujer. Ahora nacemos de la libre, ¿no? De Sara, ¿no? Que ese hijo, su proceder, su sostén es Dios. No, ya no es la ley, sino que ahora es Dios. Él vive bajo la gracia absoluta. Bueno, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado. Esto ya lo hablamos, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Quiere decir que hay dádivas que no son buenas, pero las buenas son de Dios, ¿sí? Las buenas. Y todo don perfecto quiere decir que hay dones imperfectos que no producen lo que tiene que producir, pero lo que produce, ese también viene de Dios, viene del Padre de las luces, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? En Dios no hay mudanza, Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Y el problema de las iglesias que cierran, porque yo escuché el informativo, es que las iglesias se modernizaron tanto que pusieron mucha tecnología, ¿ya? Mucha tecnología, y eso cuesta mucho dinero. Entonces, al no congregarse los hermanos en las iglesias, no había entrada para sostener toda la tecnología que pusieron dentro de la iglesia. Cuando la iglesia lo único que necesita es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tanta tecnología, y ahora los hermanos no van. ¿Y cómo sostienen todo eso? Porque se paga impuestos. Ellos están registrados como en Norteamérica, por ejemplo. Y acá también, seguramente. Y bueno, y fueron detrás de la tecnología, dejando el Espíritu Santo de lado, ¿no? Y nosotros no necesitamos ninguna tecnología, solamente necesitamos el Espíritu Santo. No vamos a cambiar el Espíritu Santo por la tecnología. Que Dios nos guarde en hacer una cosa semejante. Entonces, dice que no hay sombra de variación, que no cambia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. ¿Vio? Ahí, ¿cómo nacimos nosotros? Por la palabra. ¿Qué palabra nos permitió nacer a nosotros de nuevo? La gracia. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos dijeron, si usted cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, usted va a tener un nuevo nacimiento, va a ser salvo. ¿Vio? Entonces, ¿por medio de qué hemos nacido de nuevo? Por medio de la gracia. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos. No conocíamos a nuestra madre. No, nosotros pensamos que nuestra madre era Agar. ¿Vio? Y bueno, y nos sujetamos a Agar, y Agar nos llevaba a cumplir órdenes y mandamientos y estatutos,
pero no conocíamos nuestra verdadera madre, que era la gracia, porque la gracia nos parió a nosotros, ¿no? Porque creímos. Nadie puede ser salvo por medio de la ley. Nadie puede obtener la vida eterna, nadie puede obtener el nuevo nacimiento por medio de Agar. Tiene que ser por medio de la gracia. Y usted y yo, y todos los hermanos legalistas que hay por todo el mundo, ellos nacieron bajo la gracia. Lo que pasa es que después lo metieron bajo la ley. A través del esfuerzo, ellos tenían que ir, a través de la meritocracia, ellos tenían que alcanzar todo lo que era la salvación, la vida eterna. El otro día miramos con mi esposa, donde una hermana que enseñaba la palabra, dice que la gracia es así. La gracia es 60%, pero esa es la posición. Usted tiene una posición de 60%, pero falta 40%. Porque para el 100, ¿no? 60%. Entonces, falta 40%. Ese 40% lo tiene que poner usted. Para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar todo. Una burrada, ¿no? Que tenía ganas de sacarla de la televisión y sacudirla, ¿yo? Por las cosas que estaba enseñando. Y así están los hermanos, ¿yo? Enseñan cosas que no entienden, que no, desacreditando el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Imagínense. Entonces Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicia de sus criaturas. Somos las primicias de toda la creación creada, nosotros somos los primeros. Amén, gloria a Dios. Es que realmente fue así. Dios, antes de crear el mundo, Dios, antes de crear los océanos y todo lo que hay en ellos, antes de crear las plantas, las montañas, antes de sacar a la tierra de la oscuridad en la que estaba y del desorden en la que estaba puesta, antes de crear las estrellas, de crear el sol y la luna, antes que se pudiera escuchar una voz en el firmamento, Dios ya nos había creado a nosotros. ¿Cómo? Como una nueva creación. Amén. Lo primero que Dios creó fue una nueva creación. Aleluya. Después trazó el plan. No, trazó el plan. Ni siquiera Satanás había sido creado, ni Lucifer, ni el ángel de luz, ni Gabriel, ni Miguel, nadie de ellos había sido creado, nadie. Lo primero que Dios hizo fue la nueva creación. Y esa nueva creación estaba escondida en Dios. Ahí, nadie tenía conocimiento ese, de que Dios iba a traer una nueva creación. Por eso Satanás siempre trató de matar al hombre. Porque Satanás sabía que Dios lo iba a juzgar a él con una criatura inferior, ¿no? Y vio al hombre y vio que Dios se relacionó con el hombre y dijo: acá está, con este me va a juzgar Dios. ¿Y qué hizo? Fue detrás del hombre y lo hizo fracasar. Pero él no sabía que había un segundo Adán, perdón, un postrer Adán, porque si digo segundo, entonces puede haber un tercero. ¿Qué significa postrer? Último. No hay otro. Amén, gloria a Dios. Por eso no podemos decir el segundo Adán, está mal dicho. Tiene que ser el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo. Bueno, y ahí él no vio que él se enteró que por medio de Cristo iba a ser juzgado, y entonces trató de hacerlo fracasar, ofreciéndole todos los reinos de este mundo. Y bueno, y todo lo que hay en Mateo capítulo 5, ¿no? Las bienaventuranzas, y después un poquito más, ¿no? O en el capítulo 4, pues, cuando fue tentado. Y entonces, pero no lo pudo vencer, a Jesús no lo pudo vencer. Ni en su alma, ni en su espíritu, ni en su cuerpo no lo pudo vencer. Y entonces cuando no lo pudo vencer, él fue vencido. Y entonces en ese momento Jesucristo recuperó para el hombre lo que Adán había perdido.
Eso lo recuperó antes de ir a la cruz. Amén, gloria a Dios. Antes de ir a la cruz, Él recuperó todo para nosotros, parte. Pero después la cruz Él recuperó otras cosas que no vamos a profundizar ahora. Entonces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias, ¿no?, de sus criaturas. Imagínense, nosotros somos los primeros. Los ojos de Dios siempre están atentos acá a la vida de cada uno de nosotros. No porque estamos en Adán, sino porque estamos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y nosotros somos su ocupación y su preocupación, pero también somos su bendición. Él quiere bendecirnos por medio de esta gracia maravillosa en todos los órdenes de nuestra vida. Lo único que Él nos pide a juzgar nuevamente como pecadores, no puede juzgar como pecadores. Entonces pequemos totalmente, somos justificados. No dice, de ninguna manera. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado. Amén, gloria a Dios. Jesús murió al pecado. Aleluya. Nosotros morimos al pecado. Como dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 5, por un hombre entró el pecado en el mundo. Pero por otro hombre entró ¿qué? La justificación, ¿no? Vamos a leerlo, hermano. Entonces nosotros estamos en el segundo hombre. Dios no nos puede condenar a nosotros, por más que erremos el blanco. Por más que erremos el blanco, Dios no nos puede condenar. Entonces, ¿podemos errar el blanco? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si llegamos a descuidarnos en nuestra vida espiritual, podemos cometer un yerro. Pero ese yerro a nosotros no nos condena, sino que ese yerro que hemos cometido, nosotros tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y entonces volver a la comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Encontramos, hermano? El 5:18. Sí, leemos, Nico, a ver. El 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el 18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Amén. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, es decir, por medio de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, ¿no? Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces fíjese que la gracia nos pone en un lugar a nosotros de, como dice Santiago, primicias de su criatura, la gracia. La gracia se encarga de nosotros. La gracia se hizo responsable de usted y de mí. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por ella, por la gracia, por el espíritu de la gracia, no por la palabra de la gracia. Tenemos que dejarnos guiar, ¿no? Sabiendo que hemos muerto, ¿no?, a nuestra pasada manera de vivir y que ahora nosotros estamos para manifestar una vida que enaltece y glorifica el nombre del Señor. En el 19, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre
sea por todo esto, ¿no? Porque por todo lo que vimos anteriormente, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tenemos que inclinar el oído pronto, no tarde, no tarde. Tardo para hablar, más para oír que para hablar. Tardo para irarse, no para enojarse, porque claro, la palabra produce enojo, ¿no? La palabra de Dios produce enojo. Vio como Jesús, cuando Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre y no tiene parte conmigo, se enojaron y se volvieron atrás, ¿no? Pero Él estaba hablando de otra cosa, ¿no? Estaba hablando de otra cosa. Entonces uno tiene que ser tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo ni dé lugar al diablo, dice, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira, acá mismo lo dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿no? Desechemos toda inmundicia. Nosotros ya lo hemos hecho en Romanos capítulo 6. Amén. Amén. Toda inmundicia lo hemos desechado allá. Y por lo cual desechando todo, no podemos la inmundicia no la podemos desechar de a poquito, ¿vio? Un día desecho esto y otro día no. La inmundicia está relacionada con el pecado. A yo aborrecer el pecado, aborrecer la maldad no es la acción, no, sino que la maldad es Satanás mismo. Cuando yo aborrezco la maldad, estoy aborreciendo a Satanás mismo y todo lo que él representa. No es que la maldad es un acto, algo que yo haga, que también es maldad. Pero nosotros no hacemos maldad. No hacemos maldad, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, y la vida de Dios en nosotros nunca nos lleva a hacer lo malo, sino que la vida de Dios nos lleva a hacer siempre lo bueno. Entonces, fíjese, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acá Santiago está hablando como algo que tenemos que hacer, pero Pablo nos dice que nosotros ya lo hicimos. Porque si todavía tenemos que hacerlo después de 20 años de creyente, entonces todavía no podemos vivir en el Espíritu. Si todavía me tengo que deshacer de la maldad, me tengo que hacer de la malicia, como dice, la abundancia de malicia, si todavía entonces tengo que pelear con lo que está en mí, ¿no? Si según Santiago, tengo que pelear con lo que ¿qué hay en mí, según Santiago, ¿no? Hay maldad y hay malicia, según Santiago. Pero entonces, según Pablo, lo que nos enseñó Pablo nos dice que esa maldad y esa malicia, Jesucristo la llevó a la cruz y la crucificó. ¿Sí? Entonces ya nos deshicimos de la maldad y de la malicia. Ya no hay maldad y malicia en nosotros, porque ahora nosotros por la fe, nosotros tenemos a Dios en nosotros. Y si decimos que en nosotros está la maldad y la malicia, ¿no? Entonces estamos diciendo que Dios es el que nos administra eso. Dios es el que genera pecado en nosotros. Y eso es imposible. No podemos tener a Dios y al diablo dentro de nosotros. No podemos. No podemos servir a dos señores. No, así dice la palabra de Dios. Entonces, por la fe y por la convicción que nos da la gracia, que nos da la palabra de Dios a nosotros ahora estamos en Cristo, y en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Amén, gloria a Dios. Nosotros somos la casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. La maldad y la maldicia que acá Santiago dice que nosotros no tenemos que deshacer, nosotros ya no hemos deshecho por medio de la gracia que nos predicó el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué Santiago predica esto acá? Porque él está predicando a los de la circuncisión, porque él no tuvo la revelación de la gracia.
Entonces amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, ¿no? Como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también veo en mi hermano a Cristo también. ¿Se entiende, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, tardo para hablar, tardo para irarse. No, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, eso ya lo hicimos. No es algo que usted tiene que hacer, ya lo hizo, por la fe. Toda malicia, abundancia de malicia. ¿Dónde? En nosotros. No le digo amén a Santiago. Abundancia de malicia en nosotros. ¿Cómo puede ser? Es como que nosotros estuviéramos llenos de demonios dentro de nosotros, llenos de homicidios, llenos de robos, de adúlteros. Ellos eran los fariseos. Ellos eran por fuera vestidos religiosamente, pero por dentro estaban llenos de malicia y de maldad, le dijo el Señor. Y vuestro padre es Satanás, el diablo. Nosotros no. Y esto no es orgullo, esto es fe. Nosotros creemos lo que nosotros somos ahora, somos en Cristo. Lo que es Cristo somos nosotros en este mundo. Nosotros somos santos, justos y perfectos. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabemos que la carne está en nosotros, ¿no? Pero nosotros estamos en Cristo. Nosotros no estamos en la inmundicia y en la maldad. Pero Santiago le está hablando a personas que todavía no tenían el conocimiento de la gracia. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿No? Entonces nosotros decimos, Santiago, llegaste tarde con el mensaje, porque nuestra alma ya ha sido salvada. Amén, gloria a Dios. Porque cuando nosotros empezamos la gracia, ¿dónde estaba la gracia? En nuestro espíritu. Y ahí estaba nuestra gracia, entonces nosotros decimos, bueno, con el espíritu no podemos pecar porque está la gracia. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios en nosotros. La vida resucitada de Cristo estaba en nosotros. ¿Dónde? En nuestro espíritu, pero no nuestra alma. Nuestra alma no estaba santificada. Pero después vino la gracia, el conocimiento, como dice en Romanos capítulo 12, no ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué más dice ahí? No os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Vio? Entonces nosotros por medio del conocimiento hemos sido renovados en el conocimiento. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿No? Y usted después puede seguir leyendo. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿No? Como pecadores. Nos vemos como personas que tenemos una deuda. ¿Qué deuda nosotros tenemos con Dios? Cualquier deuda que nosotros teníamos con Dios, Jesucristo la pagó. Amén, gloria a Dios. Él la pagó por nosotros. Nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Nos amó a nosotros. Es la única deuda que cuando uno se engaña a sí mismo creyéndose algo que no es. ¿No? Creyéndose algo que no es. Qué terrible es. Porque eso se trae un perjuicio para sí, para las personas que aman. Y para la iglesia, y para el evangelio. Se hace tanto daño. Sobre todo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que tener un pensamiento, como dice Pablo, creo que en el libro de Colosenses, dice que no tenemos que tener un pensamiento más de lo que debemos pensar, algo así. No me acuerdo dónde está. Nicolás ahora me lo busca y lo leemos, hermano. Entonces, sí, 12:3. léelo, Nico. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino de que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Y bueno, ¿qué decimos nosotros? La cordura de nosotros, ¿qué decimos? Que somos carnales, esa es la cordura. Que somos pecadores, eso es la cordura. Eso no es la cordura. La cordura es decir que somos santos.
que somos justos, que somos perfectos por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ya no somos niños carnales, que somos hombres y mujeres espirituales, que estamos para vencer y vencer y vencer y vencer. Cada situación, cada prueba que viene a nuestra vida, nosotros lo vencemos, o mejor dicho, nosotros nos paramos sobre la victoria que Cristo obtuvo, porque lo que nosotros estamos pasando como lucha y prueba, Jesucristo ya lo padeció antes. Amén. Y Él tuvo la victoria por nosotros, y yo me paro sobre la victoria que Cristo tuvo sobre ese problema y salgo más que vencedor. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias. Doy gracias al Señor. Gracias por la palabra, de esta gracia maravillosa y preciosa. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos alcance mayor entendimiento. Usted siempre tiene que llevar lo que usted lee en otros libros, lo que en otras epístolas, usted lo tiene que llevar a las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y si concuerdan, no es que Pablo y Santiago se contradicen, de ninguna manera, sino que nosotros vemos que por la fe que Pablo nos habló a nosotros ahora, nosotros creemos que somos el hombre espiritual. Bueno, Santiago dice, si vos decís que sos el hombre espiritual, lo tenés que demostrar con los hechos. Y nosotros decimos que somos el hombre espiritual. Ahora, para mostrarlo con los hechos, no dependemos de nuestra capacidad, sino que dependemos de nuestra comunión con el Señor. Amén, gloria a Dios. Dependemos de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Pero tenemos eso, tenemos la capacidad de mostrar nuestra fe en la vida práctica. Amén, porque tenemos la fe, ¿no?, que Dios nos ha dado a nosotros. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, a entender, Señor, que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos has hecho entender, amado Señor, ¿no?, que tenemos que ser tardos para hablar, tardo para irarse, ¿no? Porque sabemos que en el enojo, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Y también declaramos por la fe que hemos desechado toda inmundicia, toda malicia, Señor, en la cruz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que no hay inmundicia ni maldad dentro de nosotros. Que nuestra alma ha sido santificada por esta palabra de gracia. Gracias, Padre. A ti sea la gloria por siempre. Gracias, Señor, por la disposición que tú tienes con nosotros. Porque somos primicias, ¿no?, de tu creación, Señor. Gracias porque somos de gran valor para ti. Tus ojos están atentos, Señor, atentos a lo que nosotros nos está pasando. Y siempre tienes la disposición de la bendición para nosotros. Solamente nosotros tenemos que creer, tenemos que vivir en comunión con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Entre nosotros tenemos que amarnos sinceramente, no fingiendo el amor, sino amarnos con verdad, como está escrito en tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que nos están escuchando por medio de Facebook. Señor, alcánzales a ellos también el privilegio, el honor, la gracia de poder conocer a nuestro amado Señor Jesucristo resucitado. Bendice a los hermanos, Señor, que están escuchando. Ayúdales para que ellos puedan apropiarse de lo que ellos son en Cristo, ¿no? A que ellos puedan apropiarse de lo que Dios hizo en su interior. Ayúdales para que ellos puedan volver a la vida de la iglesia, Señor, para que tu iglesia pueda ser glorificada, Señor, pueda ser enaltecida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano, la reunión ha terminado. Amén.